De cualquier modo, esto empezó a desarrollarse muy saludablemente. Todo estaba marchando de maravilla. Más o menos 1000 años antes de que Lemuria se hundiera, y también se hundió, con excepción de esas islas exteriores, ahí había dos personas. Sus nombres eran Ai y Tia. Y dentro de poco les voy a mostrar un retrato de Tia. Nosotros también éramos de piel muy oscura en aquel entonces. Y ella y su esposo hicieron algo que nadie más había hecho antes, al menos en nuestro ciclo de vida, en nuestra trayectoria evolutiva. Ellos habían descubierto que si hacen el amor de una cierta manera, así como hay una cierta manera para respirar, que hace algo diferente, bueno, hay una forma diferente de tantra que crea un tipo diferente de bebé, y del resultado de ese tipo diferente de nacimiento, los tres se volvieron seres inmortales. En otras palabras, al tener un bebé de cierta manera, la experiencia los cambia para siempre. Y ellos sospechaban que eso era cierto. Estoy seguro por la experiencia. Y luego, conforme pasó el tiempo y todos los demás empezaron a morir, y ellos simplemente seguían ahí, y después de un largo periodo de tiempo, ellos seguían estando ahí. La gente empezó a darse cuenta de que ellos realmente tenían algo. Finalmente, establecieron una escuela. Fue la primera escuela de misterio, hasta donde yo sé, de la Tierra de este ciclo. Se llamaba Naacal, Naacal, o Naacal, depende de cómo lo quieran pronunciar. Y él era, como dicen, simplemente estaban tratando de enseñar cómo hacer esta cosa que llamamos resurrección o ascensión por medio del Tantra. Voy a tener que explicar eso en detalle en el momento adecuado. Ahora tenemos mucho camino que recorrer antes de que podamos llegar al punto para entender exactamente lo que ellos estaban haciendo. Pero de todos modos, hicieron esto y entonces le empezaron a enseñar a otras personas. Antes de que Lemuria se hundiera, tenían aproximadamente, eran más o menos 1000 personas. Entonces eran aproximadamente 333 familias, de 3 miembros cada una, que podían entender lo que estaban haciendo y lo demostraron. También podían hacer el amor de esta forma no común. En realidad no se tocaban entre sí, ni siquiera necesitaban estar en el mismo cuarto. Era hacer el amor interdimensionalmente, eso es lo que era. Creo que para cuando terminemos van a tener una muy buena idea acerca de eso. Tal vez. No, that one's free. No, eso es gratis. No. Entonces, ellos aprenden cómo hacer eso. Crearon esta raza y estaba casi llegando al punto a partir del cual, si hubieran continuado, lo estaban logrando y probablemente en unos cuantos miles de años más, probablemente hubieran abarcado a toda la raza. Pero evidentemente Dios dijo, no, ahora no es el momento. Y apenas acababan de empezar, Lemuria se hundió. Ahora, como dije, Lemuria era femenina y ellos eran muy psíquicos y sabían que Lemuria se iba a hundir mucho tiempo antes de que se hundiera. Así como nosotros sabemos que América se va a hundir en ciertos lugares mucho tiempo antes de que se hunda, solo que tenemos mucha materia del cerebro izquierdo en nosotros también, de tal manera que no tenemos ese tipo de certeza absoluta. Al menos la mayoría de la gente no la tiene, pero la tenían los de aquel entonces. Sabían con certeza absoluta, ni siquiera era cuestión de discusión si se iba a hundir. Sabían exactamente cuándo se iba a hundir. Se prepararon con mucho tiempo de anticipación, sacaron todos sus artefactos y todo, trajeron la mayoría de las cosas al lago Titicaca, el gran disco de oro, y todo fue llevado ahí, y sacaron todas esas cosas. Sacaron todo, y cuando finalmente Lemuria se hundió, ya estaban totalmente fuera de la isla, y estaban asentados principalmente en el lago Titicaca,
a través de América Central y de México, llegando hacia el norte hasta el monte Shasta. Los dos límites exteriores eran el monte Shasta y el lago Titicaca, y todo lo que quedaba entre ellos y toda la cultura se fue hacia esa área. Cuando esto se hundió, al mismo tiempo, aunque sé que esto no concuerda con las ideas de otras personas acerca de esto, esto es lo que Todd dice, que esto y la Atlántida fueron acontecimientos similares. Se efectuó otro desplazamiento en el eje. Esto se hundió, y por acá, en esta sección, justo aquí, estaba un continente bastante grande que se llamaba Atlántida. Eran 10 islas, y toda esta sección de los Estados Unidos, aquí arriba y toda esta parte aquí abajo, todo esto en el sur, Florida, Luisiana, Alabama, Georgia, Carolina del Norte, allá arriba, partes de Texas y todo eso, no estaba ahí, estaba bajo el agua. Y la Atlántida era esta isla. No sé si era tan grande o no, pero era bastante grande. Eran 10 islas, si contaban las islas. Esta hay una en el norte, una en el este, una al sur y 6 al oeste, que de hecho entraban a los cayos de Florida, pero los cayos de Florida estaban bajo el agua, ahí no había nada. Y los sobrevivientes de la escuela de misterio Naacal, los seres inmortales, se trasladaron y, de acuerdo con Todd, volaron. ¿Por qué medios? No lo sé, pero volaron, según él, desde Lemuria a esta islita amarilla aquí arriba en la parte superior, la pequeña, y le pusieron un nombre, la llamaron Udall, U-D-A-L-L. Y esperaron durante un periodo de tiempo muy largo. Y luego empezaron a hacer esta cosa que es... Si ustedes nada más los estuvieran viendo hacer esto, pensarían que ellos estaban locos. Ustedes no sabrían qué demonios estaban haciendo. Para describir lo que ellos estaban haciendo, primero tengo que describir otra cosa. Este círculo me quedó como huevo. Ese es un ser humano desde la cabeza viendo hacia abajo. Ahí está la nariz. Y es calvo. Bueno, ustedes podrían enviar ese dibujo al periódico ahora mismo y dejar que ellos lo descubran. El cerebro humano está dividido en estos dos componentes, lado izquierdo y derecho. El hemisferio izquierdo es masculino y el derecho es femenino. El cerebro se vuelve a dividir por medio de esta otra delgada división en estos 4 glóbulos, así. Y el cuerpo calloso es lo que une a las dos partes. La naturaleza de estas dos es que si ustedes tuvieran esta palabra en inglés escrita love, amor, escrita en el frontal, este es el componente masculino. El componente masculino ve todo de una manera absolutamente lógica. Así es, podrían decir ustedes. Pero la mujer ve la imagen especular de la palabra. Tengo que dibujar ese lado plano correctamente. Aquí. Ahí está, la palabra. La mujer ve eso. Entonces, cuando el hombre ve su lógica, la lógica de ella dice, aquí no hay lógica. Y ella lo ve y dice, es demasiado lógico. Son tan solo imágenes especulares, una de la otra, como si hubiera un espejo entre ellos. Pero el hombre tiene un componente dentro de sí mismo que se ve así, que es una imagen especular de esta forma. Y después hay otra imagen especular que va así, de la mujer.
que es una imagen especular de esta, y esta es una imagen especular de aquella. Entonces es como si hubiera 4 espejos, cada uno reflejando al otro en estas 4 formas posibles. Esta es completamente lógica, y posteriormente, cuando veamos las geometrías, ustedes verán que el cerebro masculino está compuesto del triángulo y del cuadrado, o el tetraedro y el cubo. Y eso es lo que está adelante, el componente lógico. El componente femenino no tiene adelante la lógica. Adelante ella tiene su experiencia, o el aspecto experiencial está adelante. A ella le interesa mucho más experimentar algo que entenderlo. Pero su aspecto experiencial tiene atrás un componente que es totalmente lógico, que está basado en el triángulo y el pentágono, o el tetraedro. Y este de hecho representa 2 formas, el icosaedro y el dodecaedro. Todavía no hemos hablado de eso, pero ahí están ciertas geometrías. Y el componente masculino, que es lógico, tiene un componente experiencial oculto. Entonces, esto también es como una imagen especular de atrás hacia adelante de esta forma. Así es como estamos hechos, de acuerdo con Todd. Él es quien me dio este concepto e idea. Y hay un camino que atraviesa de esta manera de lógica, y un camino entre lo masculino y lo femenino que va de esta manera de experiencia. Entonces, esta isla de Udall, aquí arriba, aquí está esta isla. Lo que hicieron fue que cuando aterrizaron en esta isla, lo primero que hicieron es que construyeron un muro por la mitad de 14 metros de altura, 6.5 metros de ancho, y dividía a la isla. Había que entrar al agua para llegar al otro lado. Era literalmente, no había forma de llegar de un lado al otro. Y después hicieron un muro más pequeño que pasaba por aquí. La dividía en estos 4 lóbulos. La mitad de estas 1000 personas que eran parte de la escuela de misterio Nahakal fueron a un lado, la mitad al otro lado, según su naturaleza, y la mitad se volvió el componente masculino del cerebro, y la otra mitad se volvió el componente femenino del cerebro. Y pasaron ahí muchos miles de años desarrollando esto. Seleccionaron a 3 personas, y el papá de Todd fue una de estas. Se llamaba Todd Mess, y él y otras 2 personas se convirtieron en el cuerpo calloso, la parte que une entre sí a los hemisferios izquierdo y derecho. Y ellos eran las únicas 3 personas a las que se les permitía ir a cualquier parte de la isla. Aparte de eso, tenían que permanecer completamente separados unos de otros. Y empezaron a establecer, alinearon sus energías y sus pensamientos y sus sentimientos y todo con un cerebro humano. En cierto momento de todo esto, en la superficie de la Atlántida, ellos proyectaron sobre la superficie el árbol de la vida. De hecho, lo que realmente hicieron fue hacer el que tiene 12. Uno de los puntos estaba aquí y uno abajo, pero solo había 10 componentes, que es el árbol con el que estamos familiarizados, el que realmente estaba en la superficie de la Atlántida. Ellos proyectaron este árbol, aunque se extendía a lo largo de cientos de kilómetros sobre la superficie de esta Tierra. La exactitud, de acuerdo con Todd, era la exactitud de un átomo. Entonces, los puntos del árbol estaban con esa exactitud sobre cientos de kilómetros. Y en un punto en el cual, algo que no acabo de entender, pero todo lo que puedo hacer es decirlo, en un punto el cerebro de la Atlántida insufló la vida en el árbol de la vida, en la superficie de la Atlántida, lo que hizo que estos vértices de energía empezaran a girar y salir de la Tierra. Entonces, en la superficie principal de la Atlántida, tenían el árbol. Algo más o menos así. Aquí está el árbol,
something like Sí, that. así más o menos. It was sitting on the surface. Estaba sobre la superficie, Lines between it. aquí con estas líneas dentro de él, And these vortexes y began estos to whirl vértices out of empezaron it. a girar saliendo de él. And so you had Entonces, a rotating vortex tenían un coming out of vértice each one of these. giratorio saliendo de cada una de estas cosas. When that was established, Cuando eso quedó establecido, then the brain of entonces el Atlantis cerebro de la Atlántida llamó a los hijos de Lemuria. They psychically called Los llamaron psíquicamente, and millions y and millones y of millones de beings estos seres que estaban a lo largo de América del Sur y de América del Norte empezaron a ser atraídos psíquicamente, y se realizó una gran migración en la que todos ellos empezaron a moverse hacia este lugar y hacia la Atlántida. Sin embargo, debido a que el cuerpo lemuriano solo había alcanzado los 12 años de edad, no había completado todos los... no era un adulto, entonces no tenía en funcionamiento todos sus centros. Entonces solo había 8 de los 10 centros que los lemurianos manejaban con maestría. Entonces fueron atraídos a... Cada individuo fue atraído a uno de estos 8 centros, de acuerdo con su naturaleza, y ahí es donde empezaron a construir las ciudades. De hecho, había 10 ciudades en la Atlántida, y los registros mayas dicen muy claramente que así era. De hecho, tengo esos registros justamente aquí. Hay un documento que se llama el documento Troano, T-R-O-A-N-O, y ahí estaba. Ahora se encuentra en el Museo Británico. Se estima que tiene al menos 3.500 años de edad y describe en detalle el hundimiento de la Atlántida. Y solo lo voy a leer. Definitivamente era maya. Contiene una narración auténtica del cataclismo. Esto es de acuerdo con Le Bussien. Y está... Sí, dije que estaba en el Museo Británico, ¿verdad? Esto es lo que dice. En los años 6 con, en el 11º molusco, en el mes Sac, hubo unos temblores terribles que continuaron sin interrupción en el 13º Chin. El país de los cerros de lodo, la tierra de Mu, fue sacrificada, sufriendo un doble cataclismo. Repentinamente desapareció durante una noche. La cuenca era agitada continuamente por fuerzas volcánicas. Debido a que estaban confinadas, estas hicieron que la tierra se hundiera y elevara varias veces y en varios lugares. Por fin la superficie cedió y 10 países fueron desgarrados y dispersados. Incapaces de resistir las fuerzas de las convulsiones, se hundieron con sus 64 millones de habitantes. Los 10 países se referían a los 10 puntos en el árbol de la vida. Pero cuando ellos, y a propósito, cuando vean este documento, muestra esta ciudad muy moderna, una ciudad extremadamente sofisticada, con volcanes haciendo erupción dentro de ella y a todo su alrededor, y pirámides y todas estas cosas siendo destruidas, y la gente subiendo en botes y tratando de escapar. Y describe todas estas diferentes cosas en lengua y descripción maya. Y después, cuando llega al punto, a un punto ahí, 3.5 piedras están pintadas de negro. Más tarde describiremos lo que es eso. Se refiere al momento cuando entramos en lo que en nuestros días se llama zona electromagnéticamente nula. Es el desplazamiento desde cuando los polos se desplazan. Este fenómeno se presenta y entraremos en mucho detalle acerca de esto, donde durante 3 días y medio estaremos en la oscuridad. Pero ese periodo de tiempo en realidad podría ser entre 2 y medio hasta un poco más de 4 días. Podría durar cualquier tiempo en ese periodo y normalmente está entre 3 y 3 y medio días. Y el último evidentemente duró 3 y medio días. Es más que solo oscuridad, es la nada, está vacío, es fuera de aquí.
So the Lemurians went to these 8 places. De modo que los lemurianos fueron a estos 8 Well, that lugares. left 2 of the places. Pues eso dejó a 2 de los lugares sin nadie en ellos. Nadie, ni una sola 2 persona. vortexes. Nada más estos 2 vértices. Pulling life in. Solo jalando Nobody vida, there. pero nadie ahí. And in life, you just can't have an empty place. Y en la vida no puede tenerse un lugar vacío. It just will. La vida simplemente lo llena, lo hará, encontrará la forma. A mí siempre me gusta usar el de la autopista. Si están siguiendo a alguien justo detrás y solo dejan que esa persona se les adelante un poco o demasiado, alguien llenará ese lugar. Es lo mismo. Si ustedes hacen algo en la vida, si dejan un lugar para la vida entrará y lo hará. Y eso es exactamente lo que pasó. Ahora, esto es de acuerdo con Todd. Él dice que 2 razas extraterrestres llegaron en ese momento, no una, sino 2 completamente diferentes. La primera, dice, y no sé de dónde vinieron, dice eran los hebreos. Él dice que venían de fuera del planeta. De dónde vinieron no lo sé en absoluto. No lo dijo. Dijo que fallaron en su... Eran como una especie de niño que cursó el 5º grado y no pasó, y tuvo que repetir otra vez el 5º grado. Fallaron al entrar de pasar al siguiente nivel de evolución, y tuvieron que repetirlo. Y tenían permiso legal para entrar en nuestra trayectoria evolutiva en ese momento. Trajeron con ellos, de acuerdo con Todd, muchos conceptos e ideas de los que todavía no teníamos idea, porque no habíamos entrado en esos niveles de conciencia. En otras palabras, eran como un niño que ya había pasado por el asunto de las matemáticas. Sabían qué era lo que venía y todo eso. Así que trajeron todas estas cosas de las que nosotros todavía ni siquiera sabíamos. Realmente no había problema con ellos, y probablemente no habría problema hoy. Probablemente no hubiera habido ningún problema en lo absoluto, excepto que la última raza que llegó es la que tenía el problema. Realmente no fuimos nosotros. Lo que se ha desarrollado, que está ahora como ha llegado al mundo, en la situación que se ha desarrollado en el mundo. Esta última raza, y esto va a sonar extraño, especialmente cuando estoy diciendo esto hace 8 años, era una raza de seres que llegaron de un planeta muy cercano llamado Marte. Y de acuerdo con Todd, Marte era un planeta que se parecía mucho a la Tierra hace un poco menos de 1 millón de años. Era muy hermoso, tenía océanos y agua y árboles. Simplemente fantástico. Miren, desde que creamos este mundo, todo este experimento en el que estamos desde hace mucho tiempo, desde el mismo principio, habían habido 4 veces en las que alguien decidió hacer algo que en la actualidad se llama la rebelión de Lucifer, aunque sucedió 3 veces antes. Otras 3 personas, además de Lucifer, intentaron hacer lo mismo. Cada vez provocó un total caos en todo el universo. Simplemente total. Un desastre total. Y durante el tiempo de Marte, hace años, fue la 3ª rebelión, si quieren llamarla una rebelión. Fue la 3ª vez que la vida decidió intentar este experimento. Y falló dramáticamente. Y por todas partes muchos planetas fueron destruidos, y Marte fue uno de ellos. Y lo que sucedió fue, y es lo mismo que está pasando ahora, que la vida intentó separarse de Dios. Pónganlo de esta forma. Vida. Había una parte de la vida que intentó separarse de toda la vida y crear su propia realidad separada. Ya que todos son Dios, está bien. Ustedes pueden hacer eso.
Simplemente jamás ha funcionado, eso es lo único. Pero sin embargo trataron de hacerlo otra vez. Y lo que sucede es que cuando alguien lo hace, ustedes cortan su conexión de amor con la realidad. Voy a explicar con más detalle la rebelión de Lucifer en el momento adecuado. Pero separaron la realidad y crearon esta realidad separada. Y al hacerlo cortaron el vínculo de amor, desconectaron el cuerpo emocional, y así se convirtieron en exclusivamente masculinos, absoluta, totalmente nada femeninos en lo absoluto, seres puramente lógicos, sin emociones. ¿Me entienden? Ninguna emoción. Como lo que es el Dr. Spock, ese tipo de cosas, solamente pura lógica. Y lo que hizo en Marte, y lo que hizo en muchos y muchos y muchos y miles de otros lugares, es que terminaron peleando todo el tiempo, y terminaron haciendo la guerra unos a otros todo el tiempo, porque no había compasión, no había amor, no había nada de eso. Y Marte se convirtió en este campo de batalla que simplemente continuó y continuó y continuó hasta que finalmente quedó muy claro que Marte no iba a sobrevivir. Finalmente volaron su atmósfera y destruyeron su planeta. Se perdió. Pero justo antes de que eso pasara, empezaron a hacer algo. Empezaron a construir estas enormes pirámides tetraédricas en Marte, de las que ustedes van a ver fotografías. Y entonces empezaron a construir estas pirámides de 3 lados, 4 lados y 5 lados. Y finalmente construyeron este complejo que fue capaz de crear una vida sintética, no viviente, un Merkaba sintético. Miren, pueden tener un ovni, que es un vehículo de espacio-tiempo, pero pueden tenerlo en un edificio igualmente, no importa. Y construyeron estos edificios que pudieron hacer esto, y crearon esta estructura que cuando se metieron en ella, pudieron ver hacia adelante y hacia atrás en el tiempo y espacio a tremendas distancias. Generalmente límites de aproximadamente 1 millón de años. Eso es lo que nuestro gobierno está averiguando ahora. Y se estiraron hacia adelante en el futuro y vieron que la Tierra era exactamente lo que ellos deseaban. Era perfecta para ellos.